Buenos días, bienvenidos a El Mundo Economía y Negocios, un espacio donde le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa. Aquí le explicaremos cómo los grandes y pequeños eventos nacionales e internacionales afectan su vida diaria, aunque hasta ahora usted no se haya dado cuenta. En los temas de la semana, hoy abordaremos el impacto inflacionario de los aumentos salariales. Hoy, 1 de mayo, es un día de marchas y manifestaciones. ¿Cómo se cruza la política y la economía en este terreno tan escabroso? También comentaremos los entretelones de la crisis eléctrica nacional, la deficiencia de iluminación que todavía es evidente en las grandes y pequeñas ciudades del país. En Economía para la Gente les contaremos cómo puede usted hacer para defenderse de la inflación y proteger su patrimonio familiar. Dos economistas ubicados en aceras opuestas, muy conocidos en el país, dan sus perspectivas para la economía en el resto del año. En el mercado internacional comentaremos qué pasa con el dólar. En otras partes del mundo pierde valor respecto a otras monedas. En América Latina comentaremos cómo las principales economías de la región están creciendo y están abriendo lo que los expertos llaman una edad de oro para la región. También comentaremos los efectos que ha tenido la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés, las tasas de interés en valores cercanos a cero. ¿Cómo afecta esto al resto del mundo? Hoy, 1 de mayo, es un día de demostraciones de fuerza. En todo el país hay algunas movilizaciones, pero especialmente en Caracas, donde se concentran 3 marchas que están comenzando a moverse a esta hora. Tenemos, por un lado, los trabajadores bolivarianos, que agrupa a varios sindicatos y federaciones que están más o menos de acuerdo con la línea oficialista. Por el otro lado está la tradicional CTV, que ha intentado, con poco éxito, renacer de sus cenizas y aglutinar el movimiento opositor del lado de los trabajadores. Pero ha surgido una tercera vía, formada por 2 alianzas básicas. Una de ellas se llama Solidaridad y otra es el Frente de Defensa del Salario y del Ingreso, que surge como una alternativa ante los 2 frentes, el oficial y de la oposición tradicional de la CTV. Y esto significa también el banderazo, el punto de partida, lo que va a ser la mezcla de la política y la economía en el mercado laboral. Resulta que hay pendientes de discusión 350 negociaciones de contratos colectivos, con reivindicaciones que van más allá del mero ajuste salarial. El punto central es que los trabajadores demandan cada vez más reivindicaciones, especialmente aumentos de sueldos. Y lo que está en el fondo de todo esto es la inflación más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre? En la necesidad de una política económica que corte de raíz la inflación, que permita predecir a futuro, en el corto y en el mediano plazo, cómo se comportarán los precios y cómo podrán ser negociados los contratos colectivos. El gobierno aumentó el salario mínimo en 15% a partir de hoy, 1 de mayo, y el otro 10% desde el 1 de septiembre, con lo que compensará en parte el fuerte impacto de la inflación en el ingreso de millones de trabajadores. Da más de 25, porque el incremento del 10 ya es sobre el salario nuevo que incorpora el 15%. Ustedes, al buen entendedor, pocas palabras. Para algunos analistas, con este aumento por cuotas quedan atrás las esperanzas de recuperar el salario real en Venezuela. El experto en temas laborales, Josué Bonilla, califica de cascarón vacío esta política del sueldo mínimo. Yo creo que el Ejecutivo, aun cuando tenga muy buenas intenciones de mejorar los niveles de calidad de vida, está siendo poco o muy poco efectivo con este tipo de medidas. Y la forma de ser efectivo es que escuche al resto de los interlocutores. No estamos generando riqueza, estamos generando pobreza. Esa política del salario mínimo es un cascarón vacío. Efectivamente, es una medida efectista. Datos de la Organización Internacional del Trabajo destacan que el salario mínimo en Venezuela, en la realidad, cayó 5% en 2009. Una vez descontada la inflación, que está entre las más altas del mundo y que ese año fue de casi 28%.
Ya en 2010, la inflación oficial fue de 27% y el aumento del salario mínimo sumó 25%, por lo que los salarios corrieron duro para mantenerse en el mismo sitio. Aquí lo que realmente tenemos que hacer es una cruzada en contra de la inflación, porque eso es realmente lo que está afectando el mercado de trabajo, el comportamiento del mercado de trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Venezuela 55,9% de la población tiene empleo formal. 44,7% está en la informalidad y el 8,6% se encuentra desempleada. Expertos aseguran que 80% de la población trabajadora gana sueldo mínimo o tiene un ingreso cercano a este. Pero el gobierno destaca que en realidad cerca de 6 millones de venezolanos cobran entre 1 y 2 salarios mínimos por mes. Ese incremento del salario mínimo puede afectar el nivel de empleo. Eso significa que de entrada a lo mejor piensas, no hay una relación directa entre el incremento del salario mínimo y la pérdida de los niveles de empleo. Pero cuando profundizas en lo que es el empleo y hablas de indicadores de, por ejemplo, de precarización del empleo, que es cuántas personas están trabajando bajo condiciones de empleo precario, te das cuenta que hemos pasado de una población de 4 millones de personas desde el 97, 99 a 7 millones de personas. Otro problema que tiene mucho que ver con la generación de puestos de trabajo, de empleo y de ingresos es la crisis eléctrica. Muchas ciudades del interior del país han sufrido constantes apagones otra vez y de hecho recientemente hubo un gran apagón a escala nacional. Subyace detrás de la crisis eléctrica inclusive una demanda insatisfecha que usted la puede ver cuando sale a la calle de noche y ve ciudades a oscuras, carreteras mal iluminadas y donde crece también la percepción de inseguridad por la falta de luz. Vamos a ver qué nos explica este micro sobre el trasfondo de este problema. Desde el año 2008, los caraqueños también comenzaron a padecer lo que para varios estados del país no era ninguna novedad: apagones y suministro irregular de la electricidad. El experto en energía, Nelson Hernández, asegura que se trata de una crisis anunciada desde hace varios años. La crisis es una crisis anunciada desde hace 10 años, por una razón que en el año 2002 se les dijo al actual gobierno de que si no se hacían las inversiones en transmisión, distribución y generación de electricidad, pues había una crisis en puerta en los próximos años. Recientemente, un apagón accidental en casi todo el país se sumó a los cortes regionales y afectó a la industria, el comercio y a millones de hogares que perdieron aparatos eléctricos. Ingenieros electricistas que participaron hace muchos años en la construcción de la gran represa de Guri, la que genera 70% de la energía que se consume en el país, destacan que tenemos un déficit de entre 8.000 megavatios a 10.000 megavatios. Tenemos entre 10.000 y 8.000 megavatios indisponibles. En el mejor de los casos tenemos 8.000. Es decir, que lo que tenemos para suplir la demanda es 15.000 megavatios confiables normalmente. Todavía siguen algunos comercios con restricciones, esos centros comerciales, con escaleras. Usted todavía ve que en las calles algunas luminarias no están funcionando apropiadamente en las horas nocturnas. Entonces, esa demanda está disminuida. El año pasado alcanzó 16.755, o sea, hubo un decrecimiento de la demanda. Según los analistas, la crisis en el sistema eléctrico nacional no se puede superar ni en el corto ni en el mediano plazo, pues por razones estratégicas y para darle confiabilidad al servicio eléctrico se deben instalar plantas grandes de al menos 1.500 megavatios. Además, señalan que el problema eléctrico en el país obedece a la falta de planificación en el sector y no al incremento del consumo. Sin embargo, hay quienes coinciden con la tesis oficial que atribuye esta crisis al crecimiento de la población y de la demanda. El origen de la crisis no es en el sistema eléctrico, el origen de la crisis que tenemos es una crisis de crecimiento, es una situación absolutamente atípica y digamos nunca vista en Venezuela, que es un periodo de crecimiento durante más de 11 años. El país no fue diseñado así, fue diseñado para una minoría de consumo del 30% y no para el 100% de la población. Para llegar a un equilibrio en el sistema de generación eléctrica en Venezuela, se necesita invertir un monto tan grande que equivale al de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, es decir, 26.000 millones de dólares, según un informe elaborado por el Comité de Profesionales y Técnicos de la Estatal Electricidad del Caroní. La demanda eléctrica en Venezuela hoy
debiera de ser de 18.000 megavatios. Esa es la demanda puntual o la demanda máxima que ocurre en lo que se llama el pico horario diario, que ocurre entre 7 de la noche y 9 y media de la noche, que es la máxima capacidad de demanda de electricidad.